vamos a analizar los movimientos de rotación y de traslación combinados. Este tipo de movimiento es bien familiar para nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a la ciclovía a hacer ejercicio en bicicleta, una persona que va en bicicleta, además, la llanta de la bicicleta, además de ir rotando, se va desplazando. Lo mismo hace la gente que va en automóviles o en moto, ¿no? Las llantas del automotor, al mismo tiempo que se desplazan, recorren unos kilómetros a través de la carretera, van girando. Y el motor de rotación, imaginariamente, lo hace a través de un eje de rotación fijo. Y hay más ejemplos familiares para nosotros, por ejemplo, los que jugamos yoyo, lo enrollamos, ¿verdad? Y jugamos yoyo. Entonces, yoyo baja y sube, baja y sube. Entonces, al mismo tiempo que está descendiendo una distancia vertical, también está en movimiento de rotación. O si vivimos en una colonia donde tenemos una pendiente, estamos inclinados, ustedes pueden poner una pelota en la punta de la pendiente, la sueltan y empieza la pelota a rodar cuesta abajo. Al mismo tiempo que se desplaza, está también rotando. O sea que este tipo de movimientos hay muchos ejemplos en la vida real. Para estudiarlo vamos a empezar con un análisis. Tenemos un cuerpo de forma arbitraria, un cuerpo rígido, formado por muchas partículas. Este cuerpo es un cuerpo rígido, en forma arbitraria, y supongamos que aquí tenemos localizado su centro de masa, acá. Este punto es el centro de masa. Su vector de posición es este. Y supongamos también que aquí pasa un eje por el centro de masa y este cuerpo está dando vueltas, está girando. Este movimiento se lo vamos a restringir en el plano Y. El eje de rotación de este cuerpo pasa por el centro de masa. Si este cuerpo está en el plano de la pizarra, el plano de la pizarra es el plano Y, el eje de rotación que pasa por el centro de masa sería un eje que está saliendo aquí de la pizarra, acá. Y el movimiento de este cuerpo está restringido a lo que es el plano Y. Ese cuerpo, si es rígido, está compuesto por muchas partículas. Analicemos una de ellas. Una partícula colocada en cualquier lugar, acá por ejemplo. Acá, un punto acá. Así como cogí ese, pude haber cogido cualquiera. Con respecto al origen, tiene también su vector de posición. Este vector de posición vamos a llamar R sub I. Y esta partícula, con respecto al centro de masa, también tiene una posición. Vamos a poner otro color para ver. Acá, en rojo. El punto P está aquí. Con respecto al origen, tiene este vector de posición. Y con respecto al centro de masa, tiene también este vector de posición. Este que está en rojo acá, vamos a poner acá, vamos a llamar
RI'. Este es R sub I. Y es más partícula, ¿no? Ahí hay muchas partículas. Y con respecto al centro de masa, este punto RI'. Como ese cuerpo se está moviendo alrededor del eje que pasa aquí por el centro de masa, se está moviendo, entonces tiene energía cinética. Energía cinética es la energía de movimiento. Y podemos poner, vamos a comenzar por esto. Acá, la energía cinética total de traslación de todo el cuerpo. Energía cinética de traslación total. Es equivalente a que le calculemos la energía cinética a cada una de las partículas y la sumemos. Lo podemos resumir en esta expresión. Es igual a la sumatoria de un medio de M sub I por la velocidad sub I elevado al cuadrado. La rapidez. ¿Cuántas partículas tiene este cuerpo? Muchas. Cada una de las partículas es un medio de M1 por M1 cuadrado, un medio de M2 por M2 cuadrado, etc. Entonces, resumido todo, una suma de la energía cinética individual de todas las partículas que forman el sistema. Toda esa suma es equivalente a esta, la energía cinética total de traslación de este cuerpo rígido. Del diagrama que yo tengo acá, pueden ver ustedes el vector de posición del centro de masa, sumado con este vector posición RI', su suma, es este vector, el vector de posición del punto P, R'. Y aquí, del diagrama, este vector es la suma de este más este. Y lo vamos a poner acá. El vector de posición R' es este. Este es el método gráfico. Es la suma de estos dos vectores, el vector de posición con respecto al centro de masa más el vector de posición del punto P con respecto al centro de masa, el vector RI'. Esta es una suma vectorial. Si quisiéramos que tuviéramos números, si quisiera hallar este valor, debemos de aplicar el teorema del coseno para allá. Aquí indicamos que se trata de una ecuación vectorial. Tiene aquí las flechitas allá arriba. Si derivamos con respecto al tiempo esta expresión, a ver, la derivada de la posición con respecto al tiempo no es más que la velocidad. Voy a tener aquí la velocidad de la partícula I va a ser igual a la velocidad del centro de masa a la velocidad I. La derivada de la posición con respecto al tiempo no es más que el vector velocidad. Entonces aquí tengo el vector V sub I va a ser igual al vector velocidad del centro de masa más la velocidad de I'. Y no quiero borrar esto, voy a trabajar allá, acá. Entonces me puedo regresar a esta expresión que tengo aquí, ¿ven? La energía cinética total de traslación. Puedo poner así, representando todo esto, energía cinética total de traslación. Entonces, a la suma de todo esto que tengo aquí. Es igual a la sumatoria de un medio de M sub I. Solo la pase para acá, esta expresión. Y vamos a discutir este término, vamos a usar este de aquí, vamos a usar este término que tengo acá. Aquí lo que he puesto es que la energía cinética total
de este cuerpo rígido en rotación es equivalente a que sumemos las energías cinéticas individuales de cada una de las partículas que forman este cuerpo. Entonces, sustituyendo la velocidad por esta expresión que tenemos acá. Y en lugar de poner de su i, vamos a poner esto, total elevado al cuadrado. Desarrollemos este término que está al cuadrado. La energía cinética total de traslación de ese cuerpo rígido no es más que la suma. Y aquí, ¿verdad? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y veamos estos términos que están acá. Este término que está acá es cero. La razón. ¿Cómo es la velocidad del centro de masa? No tenemos el centro de masa aquí, ¿ven? Y aquí pasa el eje de rotación. Todos aquellos puntos que están en el eje de rotación prácticamente no tienen movimiento. Entonces la velocidad del punto acá es cero. Multiplicado por todo esto, pues también es cero. Entonces esta expresión me queda de esta forma. Es este término más la sumatoria de m sub i por i' elevado al cuadrado. Quitando de aquí. Esta energía cinética total de traslación de este cuerpo, total, esto está aquí. Todo este término que podemos sacar acá, este es un medio, poder arreglar de esta manera. Un medio de la sumatoria de m sub i con la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Yo le sacaba algún medio para acá. Vamos a hacer acá. Más un medio de la sumatoria de m sub i por b sub i prima elevado al cuadrado. Este término que está acá, la sumatoria de todas las masas individuales de ese cuerpo. ¿Qué representa? La masa total del cuerpo. Entonces podemos sustituir eso y poner que es igual a un medio y la sumatoria. La sumatoria de todas las masas individuales no es más que la masa total del cuerpo. Por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Más un medio y vamos a ver acá. Con respecto a esto, el cuerpo rígido que estaba rotando, está en rotación, tiene una velocidad angular también. Entonces puede hacer un paréntesis aquí.
está girando con una velocidad angular. Y esa velocidad angular es la misma para todas las partículas. No pueden girar unas partículas más rápido que otras, porque todas forman parte de un mismo cuerpo. Entonces, a partir de esta expresión, yo voy a hacer algo para sustituir la velocidad. Te puedo poner ahí de esa manera. Dejo aquí la masa y en lugar de poner peso, y puedo poner esto. Voy a poner esta parte, está elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. Y quise poner primero el radio, M sub I, R cuadrado, por lo que tenemos acá. En esta expresión que tengo acá, este término que está acá, que es mr cuadrado, es lo que definimos como inercia rotacional. Ese término no es más que la inercia rotacional. Entonces la energía cinética total para un movimiento combinado, podemos expresar, es un medio de la masa total del cuerpo por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado más un medio. Y este m es la suma de mi o r al cuadrado, no es más que la inercia rotacional del cuerpo con respecto al centro de masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no hay ningún problema. Este término, como dije, todas las partículas deben de girar con la misma velocidad angular, porque todas forman parte del mismo cuerpo. Entonces, tenemos acá este término, que la energía cinética total es igual a los términos. Una, porque el cuerpo se traslada. Y tomamos como referencia el centro de masa. Con solo que conozca la velocidad del centro de masa, yo puedo calcular la energía cinética de qué? De traslación. Esta total va a ser igual que este término que es energía cinética en el movimiento de traslación. Más. Y este término que es un medio de m por la velocidad al cuadrado. Y inercia rotacional. Y esta es la velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética en rotación. Entonces nosotros partimos del supuesto de calcular la energía cinética de traslación del cuerpo como un todo. Y hacemos sustituciones de ambos. Que para una combinación, cuando un cuerpo se mueve con una combinación de momentos de traslación y de rotación, su energía cinética total del sistema está compuesta por dos partes. Energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Entonces, cualquier problema que yo tenga que resolver, donde me dice que un cuerpo, además de estarse trasladando, está girando, y me pide la energía cinética, voy a calcular dos términos. Uno respecto al movimiento de traslación y otro de rotación. El de traslación se relaciona con la velocidad del centro de masa y el de rotación se relaciona con las inercias rotacionales. Esos datos pues va a haber que irlos averiguando. Un caso especial de movimiento combinado de traslación y rotación es el que se conoce como rodamiento sin deslizamiento. Es un caso especial de un movimiento combinado de rotación y traslación. Eso es bien común también en nuestro quehacer diario. Por ejemplo, si nosotros vamos a la ciclovía, podemos ver que hay mucha gente que están haciendo ejercicio en bicicleta y vemos que la bicicleta va caminando y nunca nos hemos puesto a pensar esto, ¿no? Que al quedarnos viendo la llanta de la bicicleta está llena de rayos. Vemos que
la parte de arriba de la llanta como que se moviera más rápido que la de abajo, la que está en contacto con el suelo. Y es cierto, así pasa. Si ustedes tienen la oportunidad de ver eso, tienen un amigo, lo pueden andar en bicicleta y se fijan en la parte que está topando en el pavimento de la llanta y la parte superior. Y van a ver que los rayos de la parte superior pasan más rápido y los que están pegados al suelo pasan más despacio. En este caso, lo que pasa es que el punto de contacto de la bicicleta, de la llanta de la bicicleta con la calle, es un punto que está en reposo. Pero ese punto se mueve la llanta, va tragando, va caminando, entonces se desplaza una cierta cantidad. Pero cada punto que pone en contacto con el pavimento es un punto que está en reposo. Por lo tanto, en ese momento la fuerza de fricción ahí es cero. No actúa, porque no hay movimiento. Sí está la fuerza de fricción estática, pero como no hay movimiento, entonces es cero. No hace trabajo tampoco, no hay pérdida de energía. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacer una llanta de bicicleta acá, vamos a ver. Y vamos a suponer que aquí está la calle. Bueno, ahí. Tenemos una más arriba que otra. Voy a analizar, supuestamente así está una rueda de una bicicleta, está llena de rayos. Su centro de masa está acá, su centro de masa. Voy a analizar una por una. Voy a analizarla suponiendo los estudios que nosotros tenemos, si solo fuera traslación pura. Como si la llanta, como un todo, se desplaza, pero solamente en momento de traslación. Sería esto que está acá, acá. Y este es el punto de contacto que está con el pavimento, que decimos que está en reposo. Pero voy a analizar tres puntos. Hay un montón de puntos, vamos a analizar tres. Vamos a analizar este punto que queda acá, el centro de masa y un punto aquí en la periferia. Puede ser el punto 1, 2 y 3, el que sea, ¿no? O A, B, C. El punto A, el punto B y el punto C, este que está acá.
Disculpe, ingeniera, tiene el micrófono apagado. Ahí está ya. ¿Hoy sí? Sí. Sí. Bueno, gracias, muy amable, gracias. ¿Qué consideramos? Que analizando el cuerpo solo es traslación, que si solamente se traslada. Entonces, la masa de todo el cuerpo está concentrada aquí, ¿verdad? En el punto que conocemos, el centro de masa. Como es una figura geométrica conocida, una rueda, el centro geométrico, que es el centro, también es el centro de masa. ¿Cómo se mueve esta constelación? Como uno solo. Entonces, por ejemplo, la velocidad del centro de masa, yo la puedo representar con este color que quiero ver. Con este vector. Esto representa la velocidad del centro de masa. Voy a poner aquí, a un ladito. Bien, ya lo voy a poner. Pero este también, este punto de la misma velocidad que la del centro de masa. Todos los puntos. Ese vector que está en rojo es la velocidad del centro de masa. Es la velocidad de este punto. Pero todos puntos se mueven con la misma velocidad del centro de masa. Eso es en traslación pura. Tienen la misma aceleración del centro de masa. Nosotros analizamos nada más el punto y todo el conjunto se mueve ahí, en traslación pura. El centro de masa está también aquí en el centro, en este cuerpo, aquí. Centro de masa. Ahora, esto está en rotación. Hay un eje acá, imagínate, la bicicleta está rodando, hay un eje aquí que sale de la pizarra, el eje de la rotación, y va en este sentido. Tiene una velocidad angular, gira para acá. Pero esto lo podemos considerar una rotación pura. Si solo estuviera girando nada más a través de un eje fijo, entonces la velocidad del centro de masa es cero. Para un punto que está pasando por el eje, ese punto está en reposo, la velocidad del centro de masa aquí es cero. En este punto, si ven en este sentido, para la rotación tengo esto, que velocidad es igual, donde R es el radio, que tenemos acá. Entonces yo puedo expresar esto, que es la velocidad del centro de masa acá, a ser omega R, como estoy en rotación, esto es omega R, y acá, en este sentido. Esta es la velocidad del centro de masa. Y le vamos a poner omega R, omega por R. También aquí omega por R. Y aquí vale cero. Si está en rotación, aquí no se mueve. Esta es la suma de los dos. Esta es la combinación de movimiento de traslación más rotación. Este aquí, el movimiento de rotación más el movimiento de traslación. Aquí está el centro de masa, aquí está el punto de contacto con el suelo, aquí está el punto de la periferia. Si quiero saber las velocidades acá, no hago más que sumar los vectores de velocidades acá. Aquí en este caso, por ejemplo, traslación más rotación. Tienen el mismo módulo, pero sentido opuesto. La velocidad de este punto es cero. Lo que dijimos, está en contacto con el suelo y está en reposo ese punto, instantáneo. Es un punto de reposo instantáneo. En el punto de medio que es el centro de masa, aquí la velocidad es cero, pero aquí no, aquí vale esto. Entonces acá en este punto, el vector que tenemos ahí es ese. Y aquí en este punto, al sumar los dos vectores, entonces aquí, este es el vector que representa la velocidad del centro de masa y este es el doble. Entonces, esa es la razón por la que nosotros cuando observamos una llanta de bicicleta que está en movimiento en la ciclovía, se ve que al ver ustedes a los rayos, les va a parecer que los rayos se pasan con mayor rapidez.
que tienen una mayor velocidad y que los rayos que están aquí cerca del suelo pasan con una rapidez relativamente despacio. Entonces, este es el caso especial que dijimos, ¿no? Y se da, por ejemplo, cuando una pelota la ponemos a rodar, pues está abajo, un yoyo que sube y que baja. Entonces, el momento en que el punto está en contacto con el suelo es un punto que prácticamente permanece en el pozo. Como se está moviendo, pues tiene energía cinética y tiene que ser tanto de traslación como de rotación. En este caso de aquí, la energía cinética total tiene que ver con la energía cinética en traslación más la energía cinética en rotación. En traslación pura lo relacionamos con la velocidad del centro de masa. La energía cinética total va a ser igual a un medio que será la masa del cuerpo rígido que está girando por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Y en rotación, un medio de la inercia de rotación con respecto al centro de masa por la velocidad angular elevado al cuadrado. Podemos nosotros dejar todo en función de lo mismo, por ejemplo, hacer una sustitución acá. Puede quedar así, puede quedar las dos en función de la misma velocidad del centro de masa, por ejemplo, o en función de la velocidad angular. Por ejemplo, y en lugar de poner W, podemos despejar de acá menos. Omega es igual a la velocidad del centro de masa entre y lo elevamos al cuadrado, porque aquí está cuadrado, aquí está cuadrado. Una. Para que quede todo con la misma velocidad. O puede quedar en función de W también, si nos conviene. Entonces, pues, en relación de rotación combinada, tenemos que tomar en cuenta las dos energías. Desde el punto de vista dinámico, como están en movimiento, tanto de traslación como rotación, podemos utilizar la segunda ley de Newton.
Las ecuaciones que utilizamos desde el punto de vista dinámico en traslación así tenemos la fuerza neta externa que obra sobre un cuerpo es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y esta fuerza neta externa suponemos que está aplicada también en el centro de masa. Ese es uno. Y como al mismo tiempo está rotando la rotación, podemos implementar simultáneamente la segunda ley para la rotación. Las dos ecuaciones voy a utilizar para resolver problemas. La segunda ley de Newton, ¿vale? El torque neto externo, este es el eje de rotación, dice que está en Z. Si el cuerpo está en plano Y, el torque va a estar en Z. Va a ser igual a la inercia rotacional que pasa por el centro de masa por la aceleración angular, porque está en rotación. Estas dos ecuaciones las voy a combinar para poder resolver problemas. En este caso de acá, hay que tener presente que el eje de rotación debe permanecer fijo, no debe de cambiar. Si el cuerpo está en el plano Y, el torque va a estar en Z. ¿Por qué? Porque el torque es el producto de dos vectores, producto cruz, producto vectorial. R cruz F. ¿Sí? Es perpendicular al plano donde se encuentran los vectores. Entonces, este es un vector que va a estar perpendicular al plano donde se encuentran los vectores, que es el plano Y. Entonces, le pongo aquí lo que es en rotación donde va a saber cómo va a ser en Z. Vamos a analizar ahora las magnitudes de lo que es trabajo y además la potencia y movimiento de rotación. Vamos a suponer que lo que he dibujado aquí yo es lo que ustedes conocen como el llamado cilindro, un disco. Un disco que se encuentra en el plano Y. Puede ser, están oyendo música, ponen ustedes su CD para ver música. Es un cuerpo rígido, sólido, todo esto. Y está girando. Podemos suponer que está girando en una determinada velocidad. Y su eje de rotación pasa por acá, saliendo también de la pizarra. Si la pizarra es el plano Y, el eje de rotación pasa para acá, para que este disco pueda estar girando. Puedes girar para acá o puedes girar para el otro lado. Supongamos que está girando para acá. En un momento determinado, una partícula que pertenece al disco está ahí en ese punto. Y puede ubicar su posición mediante el vector de posición. Aquí es el origen 0,0. En cualquier punto, el vector de posición me indica el radio de ese cuerpo.
del origen a la periferia. Cualquier punto R servido. Aquí es un punto 1, una posición. En otro momento está por aquí. Donde está su posición y ahora está acá. Pero lo que me interesa ver aquí, esa partícula ha recorrido esta distancia, ¿verdad? Esta distancia. Y ha generado acá un desplazamiento angular. Voy a sacarlo por acá, ¿no? Cuando está aquí tiene un teta 1. Al estar aquí tiene un teta 2. A diferencia de los dos, caminó una posición angular. Y acá ha recorrido un arco de círculo S. Un arco de círculo S, pequeño. La definición de trabajo es el producto escalar de dos vectores, la fuerza por el desplazamiento. Supongamos que una fuerza tangencial está actuando acá en este punto. Voy a mover esto para que no se mire tanto acá. Acá, una fuerza tangencial al punto de acá. Una fuerza tangencial, dobla. Esta fuerza puede hacer trabajo, porque la definición de trabajo es fuerza por desplazamiento. W es el trabajo acá y va a ser igual al producto escalar de este vector por este. Un diferencial ahí. La fuerza tangencial que está ahí por el vector de desplazamiento. Hay que agarrar bien pequeño esto, bien pequeño. Entre más pequeño es el desplazamiento, este arco tiende a ser una línea recta. Un diferencial de arco, prácticamente una línea recta y en ese punto, ¿no? Exactamente los dos están en la misma dirección. Al estar en la misma dirección, la definición del trabajo, producto escalar, el módulo del primer vector, que sería esto, la fuerza tangencial, el módulo, por la magnitud del segundo vector, por el coseno del ángulo que hay entre los dos puestos cola con cola. Y nos venimos aquí a la esquina. Aquí está el vector fuerza tangencial, aquí está. Y esto debe ser bien pequeño. Los dos son paralelos, el ángulo es cero. Por el coseno de cero, que es 1. Me queda así, ¿no? Entonces, colocas aquí. Y este diferencial, acá, aquí lo vamos grande. Poner acá. Este desplazamiento angular va a ser igual a este arco de circunferencia entre radio de la trayectoria circular que tenemos acá. Pero trabajando con diferenciales, esto va a ser igual. Esto es constante R, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un diferencial de arco que cualquier una línea recta, R diferencial de θ. Pasamos esto para acá. Entonces, podemos hacer esa sustitución. Va a ser igual a la fuerza tangencial que tengo ahí y aquí, donde llamamos R de θ. El trabajo, el integral de todo esto, de la fuerza tangencial por R de θ, desde un valor inicial hasta un valor final. ¿Qué es la definición? F plus R. Esa es
Esa es la definición del torque, ¿no? Producto cruz. Pero estos son los módulos, porque aquí vimos que eran los módulos, ¿no? Pero, ¿qué es R cruz F? Es el torque de una fuerza. Entonces yo puedo sustituir esto por el torque del trabajo total, va a ser igual a la integral de un valor inicial hasta un valor final. Y esto que está aquí es el torque de una fuerza. El torque con respecto a Z, el diferencial. Si el torque tiene un valor constante, puede salir de la integral. Tenemos la integral del diferencial de θ, desde un valor inicial hasta un valor final. Y si este punto que estamos analizando se desplaza un ángulo finito, podemos evaluar fácilmente esto. Nos queda que trabajo es igual al torque, aquí una, esta 2 en los espectáculos. Este trabajo va a ser igual al torque, el torque. Esto lo conocemos nosotros como ángulo, pero aquí es más apropiado llamarlo desplazamiento angular. Aquí no lo vamos a poner en grados. Y cuando aparezca el desplazamiento angular, tiene que ir en radianes. Las ecuaciones que estamos trabajando están diseñadas para trabajar con lo que son radianes. Podemos agarrar de aquí donde tenía esto, acá, esta acá, un diferencial que teníamos acá. Pero podemos sustituir lo que es también torque, otra definición. Si el torque es el equivalente a la fuerza, y fuerza masa por aceleración, entonces esto es I por A. Y inercia rotacional, el torque también. Y inercia rotacional por la aceleración angular. Lo vamos a poner ahí. Ese torque es igual a la inercia de rotación del cuerpo por la velocidad angular, que tiene que tener Z, por diferencial de la. Esto es la definición. Así como fuerza, usted se la puede que es masa por aceleración, y el equivalente a la fuerza es el torque, que es el equivalente a la masa, y es de la aceleración en rotación, la que tenemos ahí. Podemos poner esto de esta manera. Y la aceleración no es más para derivar la velocidad con respecto al tiempo. En lugar de poner aceleración, voy a poner aquí a derivar la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de omega con respecto al tiempo. Esto es aceleración angular, con la cantidad de angular, o un diferencial de t. Y podemos arreglar esto. Podemos poner I, inercia de rotación, puedo poner diferencial de θ entre diferencial de t. Por diferencial de W, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es la velocidad. Entonces vamos a poner aquí, esto es omega. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad angular.
Esto es doble de la velocidad angular. Y si integramos esta expresión, va el trabajo acá. Y aquí vamos a integrar desde un valor inicial hasta un valor final. Y el de rotación es un valor constante, puede salir por el integral y me quedaría la integral de un medio por diferencial de un medio, desde un valor inicial hasta un valor final. Es omega cuadrado entre 2. Hagamos la integral. Trabajo es igual a I. Vamos a sacar ese 1 acá. Me va a quedar W cuadrado evaluado entre un valor final y un valor inicial. Un medio de W2 al cuadrado menos W1 elevado al cuadrado. Y le damos otra presentación acá. El trabajo de toda esa partícula va a ser igual. Un medio de I, voy a quitar el paréntesis, un medio de I, velocidad angular final elevado al cuadrado, menos un medio de I por la velocidad angular inicial elevado al cuadrado. El trabajo es igual. ¿Qué es este término? Esta es la energía cinética de rotación, pero en el punto final. Y esta es la energía cinética de rotación, pero en el punto inicial. Entonces, esto es la energía cinética rotacional final, primero en el punto 2, menos, y este término representa la energía cinética de rotación inicial, o sea, la del punto 1. El trabajo. ¿Esto qué es? Es un delta K. En este caso, está en rotación. Recuerdo que estaba rotando en rotación pura. Se cumple. ¿Qué es esto? Es el teorema del trabajo de la energía cinética. Lo vimos para traslación y lo utilizamos para un montón de situaciones. Aquí también lo podemos utilizar. En rotación, el trabajo neto que efectúan los torques es igual también al cambio de la energía cinética rotacional. En ese momento que se está moviendo. ¿Es que trabajo? El fuerza por un desplazamiento al torque y por un desplazamiento angular. Si dividimos entre el tiempo esto, no tengo nada, solo divido entre ambos lados del tiempo, diferencial del tiempo. Pero, ¿qué me dice? La rapidez con la que se efectúa un trabajo. Definimos eso como potencia. Este lado tenemos nosotros que este término aquí representa la potencia. Va a ser igual a la torque, energía de rotación Z. Y la derivada de la posición con respecto al tiempo es W. Y P es la potencia. Cada vez que nosotros calculamos trabajo en una determinada situación, casi siempre va de la mano, calculemos también la potencia. Entonces, la potencia en este caso, que es el torque por la velocidad angular. Voy a poner aquí un paréntesis. En el movimiento de traslación, ¿cómo dividimos la potencia? El producto también escalar de dos vectores.
fuerza por velocidad. Una cosa común. La potencia es una escala, igual que la energía, igual que el trabajo. Y en traslación era el producto oculto de la fuerza con velocidad. Casi siempre en esas situaciones, el vector velocidad iba en la misma dirección de la fuerza. Por lo tanto, eran paralelos. Su ángulo es cero. Entonces, simplemente me quedaron nada más de potencia igual al módulo de la fuerza multiplicado por la velocidad. Es lo mismo aquí, ¿ves? Quiere ser equivalente a la fuerza de rotación, el torque, la velocidad lineal, la velocidad angular, la que tenemos aquí. Entonces, por analogía, lógicamente, en el sistema internacional, esta potencia debe estar en watts. Y las unidades del torque, según la definición, son newton por metro. Vamos a ver acá esto. Vamos a hacer un ejemplo. Para aplicar lo que acabamos de ver, ¿verdad? Un problema corto. Así que la potencia desarrollada por un auto es de 200 horsepower, 200 HP, a 6.000 revoluciones por minuto, RPM. Nos piden que calculemos el torque, que también podemos llamar momento de torsión. Tenemos que aprovecharlo porque aquí lo acabo de poner, ¿verdad? Acá. En la última definición que pusimos ahí, es que la potencia que es igual al torque o momento de torsión es este por la velocidad angular. Pues tenemos todos los elementos. Lo que quieren es esto, torque o momento de torsión. El momento de torsión, tau es la letra para torque. Es la letra T en el alfabeto árabe. El tau es igual a la potencia dividido entre W, la velocidad angular. Aquí tenemos todo, ¿verdad? Nada más que en el sistema internacional no hay nada aquí. Habría que hacer las transformaciones adecuadas. Es lo único que tenemos ahí. En el sistema internacional, esta torque tiene unidades de newton por metro. Entonces, podemos encontrar aparte cada cosa, ¿verdad? La potencia, por ejemplo, que son 200 horsepower.
200 horsepower. Y acá, ¿verdad? Factor de conversión. Un horsepower es igual a 746 watts. ¿Cuánto pongo usted aquí? Bueno, se cancela aquí y vamos a tener la potencia en watts. En watts es el sistema internacional. Eso nos da aproximadamente 'Qué tenemos aquí la potencia en watts? Luego calculamos W. W tiene que estar en radianes. En las expresiones que usamos debe estar en radianes. Y aquí estos 6.000 RPM, escribimos revoluciones. Esos son los RPM, revoluciones por minuto. Y escrito. Para no escribirlo se pone así de RPM. Hay que pasar las revoluciones a radianes y los minutos a segundos. Factor de conversión. Una revolución es equivalente a 2.000 radianes. Cancelamos revolución aquí, ¿verdad? Y además, en el tiempo, un minuto tiene 60 segundos. Se cancela minuto. Ya voy a tener la operación radianes entre segundos. La velocidad natural es igual ya tenemos en radianes sobre segundo. Yo ya tengo la potencia en watts y ya tengo W en radianes sobre segundo. Me regreso para acá entonces y hacemos las sustituciones. Y voy a poner de una vez la respuesta porque ya tenemos los valores, ¿verdad? Voy a poner de una vez cuánto da. Al dividir la potencia entre la velocidad angular, total en el sistema internacional, nos queda 237 newton metro. Poner acá. Este es el torque. ¿Tiene el nombre esto? No, no tiene. Lo vas a tener que dar con newton metro. La energía que también era newton metro le llamamos joule. Si le das a poner a esto, te van a bajar puntos. Esto se reserva el joule solo para la energía. Él queda así, newton por metro. En otro sistema de unidades, tina centímetros, por ejemplo. O libra-pie. Nosotros en el sistema inglés. En el sistema internacional, newton por metro, que tenemos ahí. Vamos a plantear otro problema corto también. Por ejemplo, en este ejemplo, una persona quiere hacer un yoyo. Todos conocen los yoyos y han jugado un yoyo también, ¿no? Algunos pueden, otros no. Si una persona quiere hacer un yoyo, no lo va a comprar. Para eso, agarra un trozo de cilindro sólido y
y le enrollo un cordel. Puede ser, para que sea liviana, ese cilindro puede ser de madera, de un trozo pequeño y le amarra un cordel bien fuerte, ¿no? Por aquí está la cordel, digamos. Y luego, ¿qué va a hacer? Lo va a tener aquí y lo va a soltar. Entonces el cilindro va a empezar a desenrollarse y a bajar. No sé si va a subir. Supongamos que está aquí, supongamos. Aquí ya lleva menos, ¿verdad? Y unas cuantas llevan nada más, a lo mejor. Entonces, este cilindro tiene un eje de simetría. Y sobre el eje de simetría va a poder girar. Aquí se va a desarrollar hasta que baje, ¿no? El eje de simetría del cilindro. Acá. De tal forma que va a bajar a una cierta altura. O sea, tenemos ahí un movimiento combinado de rotación y de traslación. Se mira pan, ¿verdad? Podemos ver. Y este es el mismo eje de rotación que se sigue. ¿Qué es? El eje de rotación. Inicialmente está quieto, tiene reposo, y la persona que hace el yo-yo lo suelta, y entonces se desarrolla y va. Tenemos simultáneamente un movimiento de rotación y de traslación combinado. Ese simplemente que les estoy diciendo yo es como que si esto fuera el cilindro. Aquí está el cilindro aquí, ¿no? El eje de simetría pasa aquí en el centro. Este cilindro es lo que le estoy viendo, es lo que está en la pizarra. Pero ¿qué pasa si yo les pongo el cilindro hacia ustedes? Les quiero ver esto, ¿eh? Yo lo puedo dejar en la pizarra. Esta parte de aquí, esta acá. Estoy viendo esta cara de acá. Este cilindro también tiene un radio R, ¿verdad? Y de aquí se le da otra cosa que es simetría. Acá. El radio del cilindro. Y lo voy a hacer más grande para que lo veamos más. Apreciamos mejor. Estoy viendo esta cara del cilindro. Hoy está como les mostré. El eje de rotación pasa por acá. Esto puede ser X, esto puede ser Y. El eje de simetría, el eje de rotación pasa para acá. El centro es sólido, el centro de masa queda sobre un punto acá. Entonces voy a localizarlo acá, el centro de masa, para ese cilindro. Y quieren que calcule. Quieren que calcule la aceleración hacia abajo del cilindro. Quieren que calcule va a estar en contra negativo, ¿verdad? O sea, la dirección ya se sabe. Vamos a calcular el nodo de la aceleración con la que está trasladando, que es la del centro de masa. La velocidad con la que estamos el punto que representa todo este sistema de masa M, y el centro de masa. Y además quieren que calculemos, poner aquí, ¿verdad? La primera pregunta, quieren que calculemos la aceleración del centro de masa, aquí vemos el vector, ¿verdad? Y además quiere que calculemos la tensión que se genera en la cuerda. Acá hay una tensión.
Esta tensión me llega, positivo. Vamos a calcular el módulo también que tenemos, el módulo que tenemos ahí. No tenemos números específicos para decir cuánto es, así que vamos a suponer se trata de un cilindro y lo voy a transformar en yoyo. Lo voy a transformar en yoyo al enrollar un cordel y dejarlo que suba y que baja. Este cilindro vamos a representar con M la masa total de ese cilindro. Y acá, ¿verdad? Hemos dibujado. Ese cilindro tiene un radio R. Quiere que calculemos la aceleración con la que baja el cilindro, que es la del centro de masa, y además la tensión que se genera aquí en la cuerda. Hemos puesto ahí. Entonces, hemos dibujado nosotros esta cara del cilindro para ver ahí cuáles son las fuerzas que están actuando. Podemos poner las fuerzas que están actuando aquí en el cilindro. Este cilindro aquí lo voy a poner en cualquier lugar aquí. El radio del cilindro. Aquí está. Este es el origen, 0,0. Este es el radio del cilindro. Para cualquier lado. En el centro de masa, suponemos concentrado el peso de todo el cilindro. El peso. Este que está en azul es el peso del cilindro, que no es que la masa total. Esto, ¿no? Peso, masa por gravedad. La masa total del cilindro por la gravedad. El peso que tenemos ahí. Y además, la cuerda. La cuerda no sale del centro de masa toda la periferia. Le podemos mandar un botón acá. La tensión. Un diagrama de cuerda, un diagrama de cosas que tenemos ahí. Y esto se va desarrollando. El centro de masa es vertical también. Y por convención de signo para este problema, voy a hacer positivo el sentido del movimiento. Como esto se está desarrollando para abajo, una convención que se sigue. Voy a seguir el movimiento del cuerpo y a eso le voy a llamar positivo. Que como esto va para abajo, va a ser positiva la aceleración, va a ser positivo el peso, va a ser negativa la tensión. Por esa convención que estoy tomando ahorita. Y entonces, simultáneamente, tiene dos movimientos, traslación y rotación. Vamos a trabajar entonces con la ley de Newton. La segunda ley de Newton para traslación. ¿Qué es lo que me dice esa ley? Me dice la segunda ley, que la fuerza neta, y que eso para la fuerza solo hay en Y, la fuerza neta en Y es igual a la masa del sistema por la aceleración del centro de masa. Y todo el mundo entiende, es el centro de masa y la fuerza que están ahí también. ¿Y la fuerza neta qué es? Es la suma vectorial de estas. Vean ustedes que le he puesto positivo a la aceleración porque estoy asumiendo esto. Siguiendo el movimiento del cuerpo. Yo estoy analizando la bajada, no logra subir. Por lo tanto, esta fuerza neta que va a ser igual al peso menos la tensión. El peso masa por gravedad menos la tensión es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas, porque quiero la tensión y la aceleración. Aparece la tensión y también la aceleración. No la puedo resolver. La voy a guardar. Esta ecuación la voy a guardar. Y vamos a plantear también la segunda ley de Newton para momento de rotación. A ver por qué dije.
¿Qué es lo que dice la segunda ley? Parecido a esto. El torque neto va a ser igual a la inercia rotacional por alfa, la velocidad angular, aceleración angular. Entonces, tenemos la segunda ley de Newton para este caso. El torque neto externo va a ser igual al momento de inercia de ese cilindro con respecto al centro de masa, porque el eje de rotación pasa por el centro de masa, por la aceleración angular. Lo mismo, ¿no? Esto es masa por aceleración, también esto, masa por aceleración, inercia rotacional por aceleración. Necesito esto para un segundo. Hay que irlo a buscar a tablas o en cubo. Entonces, y si no, ponerlo por integrales, ¿no? Pero ya está dado en las tablas. Le vamos a ver aquí un poco más pequeño. La sumatoria de torques externos va a ser igual. Y voy a bajar un poquito esto aquí, porque de todo buscaba en libros la inercia rotacional de un cilindro sólido. Un medio, la masa total del cilindro por el radio. El cilindro acá tenía masa M, el radio M. Esto que está entre paréntesis la busqué en un libro, ¿verdad? La inercia rotacional del cilindro. Y para alfa, voy a hacer un paréntesis por aquí. En las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? En la cinemática rotacional, ¿verdad? La conexión que hay entre ellas. Entonces, estamos con el centro de masa, la aceleración angular va a ser A entre F. Pero quiero trabajar con el centro de masa. Voy a sustituir alfa allá, aceleración angular. Voy a usar esta expresión. Aceleración entre ¿cuál es la aceleración? La del centro de masa. Entonces aquí, sustituyendo esto, me queda la aceleración del centro de masa entre voy a tener que borrar dibujo. Hemos hecho sustituciones. Esta es la inercia de rotación, la buscamos en un libro, y la aceleración angular la hemos sustituido a partir de aquí. De expresión que la conocemos. Y como estoy trabajando con el centro de masa, está la aceleración del centro de masa. ¿Y esta torque neta externa cuál es? Nos vamos aquí al diagrama. ¿Quiénes producen torque? Por la definición, estos paréntesis también, ¿ven? ¿Qué es torque? Tenemos, le voy a poner R de radio. Dos vectores. Me gustaría que fueran perpendiculares, porque según la definición de esto, que era el módulo del primer vector, el vector radio, el módulo del segundo vector, que es la fuerza aplicada, por el seno, el ángulo. Cuando este teta vale 90 grados, simplemente me quedan los módulos. Al ser estos 90 grados, si no es 90 vale 1. 1 por él. Entonces lo que busco yo siempre en estos esquemas es que sean perpendiculares los dos vectores. El vector fuerza y la posición. R, aquí es el radio de trayectoria circular, pero es la posición con respecto al eje de rotación. Entonces me vengo acá. ¿Quiénes pueden producir torque? Todas las fuerzas. En teoría, todas las fuerzas. Ahí van a ver torques que son positivos, torques que son negativos, e inclusive algunos van a ser cero. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo aquí? Aquí aparece el nombre, la tensión y el peso. ¿El peso puede producir torque? No, él no puede producir torque. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de masa. Y ahí está el eje de rotación. Ahí, en el centro de masa, en el eje de simetría, ahí está el eje de rotación. El peso está concentrado en ese punto que llamamos centro de masa. ¿Cuál es la distancia ahí entre el eje de rotación y el peso? Nada de cero. Entonces, este no produce torque. ¿Cierto? Entonces, solo queda este. Y en este caso,
La torca sería R cruz F. R y R, aquí está la tensión. Y el radio aquí, ¿ven? El ángulo que queda con ahí, 90. Le queda poco. Esto de aquí es esta parte de aquí. El torque externo es neto, la sumatoria, pero solo este produce torque. Entonces, R por T, esto es el torque neto. R, el torque neto externo que es igual a R por T. Los módulos, ya dijimos por qué, ¿verdad? R por T. Entonces, esto es igual a 1/2 de R cuadrado por la aceleración del centro de masa entre R. Veamos en esta expresión. Aquí aparece radio como denominador y aquí aparece como numerador. Se cancela y me queda solo R. Y este R se puede ir con este R. Entonces, este R cuadrado, desaparece todo. Solo me queda que la tensión aquí de este lado es igual a 1/2 de la masa por la aceleración del centro de masa, a partir de esta expresión. Y también no conozco ni la tensión ni la aceleración del centro de masa. Tengo que venir para acá de vuelta. Voy a poner aquí subrayado. Tengo dos ecuaciones. Y me voy a regresar aquí a esta expresión y voy a meter aquí la tensión. Regresando a esta expresión que está acá, me dice que masa por gravedad menos la tensión. ¿Cuánto es la tensión? La tensión es 1/2 de la masa por la aceleración del centro de masa. Esta es la tensión. Allá la tenemos. Acabamos de allá. Esto es igual a la masa total del cilindro por la aceleración del centro de masa. Me regresé a esta expresión y sustituí la tensión por la expresión que acabo de encontrar acá. Esta misma expresión aparece, esta es la masa del cilindro y aparece en todos lados. Y me queda aquí. Voy a poner de un solo lado este término. Aquí tengo la aceleración del centro de masa. Aquí está negativo, pasa para acá sumando, más 1/2. 1 más 1/2. Y como la primera pregunta es cuánto vale la aceleración del centro de masa, pues la despegamos de acá, ¿verdad? La aceleración del centro de masa va a ser igual a 2/3 de la gravedad. Si asumimos que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pues 2/3 de eso va a ser la aceleración del centro de masa. Y aquí tenía la primera pregunta, ¿verdad? Y si quieren la tensión, pues regresamos aquí. Ya conozco aquí, ya lo conozco. Entonces, esta es la pregunta A, ¿verdad? En la pregunta B, que quieren la tensión. La tensión dice que es igual aquí, ¿verdad? 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. Y la aceleración del centro de masa son 2/3 de la gravedad. Este 2 se va a cancelar con este 2 y me queda que la tensión es igual a 1/3 de mg. Al conocer la masa del cilindro, 1/3 de él va a ser, vean, 1/3 que tenemos ahí. Entonces, pues, de esta manera podemos trabajar los problemas que tenemos de rotación y de traslación combinada. Voy a combinar la segunda ley de Newton del movimiento, tanto para traslación como para rotación. Nos vamos a quedar aquí en esta oportunidad. Tenemos la siguiente.